Érase una vez en el antiguo mundo grecorromano un hombre llamado Sísifo, cuya audacia y desafío contra la voluntad de los dioses se convirtieron en sus rasgos definitorios. Esta es la historia de su vida, su engaño y su castigo eterno, el que seguramente enfrentaría por el resto de la eternidad. Sísifo era una figura legendaria, conocida por su astucia y engaño. A pesar de ser un simple mortal, se atrevió a desafiar a la muerte misma. Burló a Thanatos, la antigua encarnación griega de la muerte, más de una vez, ganándose así la ira de los dioses. La primera connivencia de Sísifo se produjo cuando invitó a Thanatos a un magnífico banquete, ofreciéndole vino que estaba secretamente mezclado con una hierba que inducía el sueño. Habiendo funcionado la trampa, el dios de la muerte quedó impotente temporalmente. En esos momentos nadie podía perecer. Temiendo por el bienestar del mundo sin muerte, Ares, el dios de la guerra, informó al hermano gemelo de Thanatos, Hipnos, el dios del sueño, sobre el engaño. Incapaz de soportar la desolación del águila romana, reveló la artimaña de Sísifo, lo que llevó a Thanatos a ser liberado del hechizo. El segundo acto de traición de Sísifo se produjo después de que él mismo se enfrentara a la muerte. Después de que el antiguo rey griego fuera sentenciado a morir por sus atroces acciones, Sísifo vio acercarse a Thanatos y sus cadenas listas. Pensando valientemente de pie, le pidió a Thanatos que se pusiera las cadenas primero, alegando que deseaba ver cómo lo hacía el dios. Thanatos, divertido por la petición, lo encadenó. Pero el rey embaucador tenía un plan. Había dado instrucciones secretas a su esposa, indicándole que no realizara los ritos necesarios para su entierro, asegurándose así de que no fuera encarcelado en el inframundo. Los griegos creían que sin un entierro adecuado, el alma no podía descansar en paz, y tenía que vagar por la tierra eternamente. Sísifo yacía muerto, y ni siquiera Hades podía retenerlo, porque iba en contra de las leyes del universo. Sin lugar donde guardar su alma, Sísifo vagó durante días hasta que finalmente se enfrentó a Perséfone, la reina del inframundo y esposa del Hades. Entonces Sísifo convenció hábilmente a Perséfone de sus terribles circunstancias, asegurándose de que se convirtiera en la primera alma en la historia del inframundo a la que se le permitiera regresar al mundo humano. Su astucia, sin embargo, no quedó impune, porque Zeus consideró oportuno idear un castigo eterno y despiadado para Sísifo. Como consecuencia de su audacia y engaño, Sísifo fue condenado a una eternidad de trabajo infructuoso. Atado a una roca al pie de la gran colina del Hades, fue condenado a empujar la pesada roca hasta la cima, pero antes de que pudiera llegar a la cima, la roca se le escaparía de las manos y rodaría hasta el fondo, obligándolo para comenzar el cruel ciclo de nuevo. Cada vez que hacía una pausa para secarse el sudor o recuperar el aliento, cada vez que sus manos temblaban de fatiga o desesperación nublaban sus ojos, recordaba la tarea imposible que se le había impuesto, un castigo severo e implacable repartido por la audacia de desafiar el poder de lo divino. Sin embargo, a través de innumerables ciclos de agonía, a través de días que se mezclaban en noches interminables, Sísifo perseveró. Con cada paso, con cada gramo de esfuerzo que dedicaba a su tarea, se burlaba deliberadamente de los dioses que lo habían sentenciado, porque podían tomar su libertad, pero no podían robarle su determinación o voluntad de sobrevivir. A medida que los ciclos de su castigo crecieron en número, Sísifo comenzó a encontrar significado y satisfacción en su incesante trabajo. Se volvió insensible a su sufrimiento, y encontró consuelo en el ritmo de su tarea. Su fuerza y resistencia crecieron ilimitadamente incluso cuando la carga de la roca lo agobiaba. Los dioses, suavizados por su inquebrantable determinación, decidieron conceder a Sísifo un momento de respiro. Hermes, el mensajero divino, descendió al inframundo e informó al rey condenado que sus acciones habían provocado una admiración inesperada por parte de las deidades. Demostrando erróneamente las expectativas de los dioses, Sísifo prolongó su castigo, enseñándoles así que ningún castigo podría quebrantar el espíritu humano. Tal era el destino de Sísifo, una vida de lucha implacable, alimentada por una determinación incesante y un desafío inquebrantable. Hasta que, es decir, en un día aparentemente ordinario, tomó una decisión extraordinaria que alteraría el curso de su castigo eterno. Cuando la roca inevitablemente comenzó su descenso y Sísifo la observó ansiosamente, esperando que llegara al pie de la colina, notó un pequeño grupo de sombras, perturbadas por su sueño y cesando su lamento interminable por un momento fugaz. Observó su estado inquietante, el vacío en sus ojos y el silencio que envolvía sus almas inquietas. Sísifo entendió, los olivares del inframundo no tenían hileras ordenadas ni árboles exuberantes, sino que estaban imbuidos de una inquietante quietud y un anochecer eterno. Las sombras de aquellos desaparecidos vagaban sin rumbo y sin palabras. Existente, pero no verdaderamente vivo, no verdaderamente muerto. Les habían despojado de vida o muerte, suspendidos en un cruel limbo eterno. Al presenciar estas almas santificadas, encadenadas por su destino irreversible, Sísifo sintió una punzada de reconocimiento. Él también estaba atrapado en un ciclo eterno, atado por el movimiento repetitivo de empujar la roca. Pero a diferencia de las sombras siempre malditas a la mitad de la existencia, él poseía una verdadera experiencia humana, el libre albedrío para encontrar su propio significado. Con renovada determinación, decidió resistir la odiosa moción.
Por primera vez, Sísifo observó cómo la pesada roca disminuía debido a su impulso cuesta arriba, alcanzando su punto máximo antes de que la gravedad la atrajera hacia atrás. En lugar de empujarlo inmediatamente de nuevo, se sentó en el suelo, contemplando las sombras inquietas. A menudo reflexionaba, momentos de contemplación estoica era su nuevo castigo. Allí estaba Sísifo, luchando con la cuestión eterna del espíritu humano, y cómo se relacionaba con la servidumbre inmortal que encarnaba. Encontró un consuelo vacío en las palabras de Albert Camus, quien muchos siglos después observaría: hay que imaginar a Sísifo feliz. Y así fue como Sísifo evolucionó de una simple figura mortal a una figura legendaria. Cuando la roca llegó al nadir y comenzó su implacable ascenso, el rey del engaño y el desafío encontró paz y resiliencia dentro de sí mismo. Descubrió que el desafío no era la clave para una victoria fugaz, sino la piedra angular de la perseverancia eterna. En su nueva sabiduría, Sísifo aprendió a fabricar significado a partir de su tarea sin sentido, imbuyendo su castigo de su propio sentido de propósito y vitalidad. Mientras la roca retrocedía hasta el pie de la colina, lista para otro tortuoso ciclo de ascensión y descenso, él estaba listo para ello. Su rostro no estaba grabado con frustración o desesperación, sino con una fachada alegre. El castigo que una vez vio con desdén y odio se había transformado en una tarea que abordó con gracia y aceptación. Purgó cualquier deseo de venganza contra los dioses, reconociendo que la rebelión definitiva contra una existencia inútil no es un desafío descarado, sino una aceptación estoica. Sísifo trabajó voluntariamente en su roca durante lo que parecieron siglos, volviéndose no necesariamente más sabio, sino más aceptando su destino. El tiempo lo había humillado, reduciendo su gran desafío a una mera aceptación de su realidad. Y, sin embargo, Sísifo persistió. El mortal que alguna vez fue odiado por los dioses se había convertido en su prueba de la resiliencia del espíritu humano. Y hasta el día de hoy, se dice que Sísifo continúa su inútil labor, porque ni siquiera los dioses pueden controlar el tiempo. Si encuentra consuelo en su incesante tarea o anhela la libertad, es una historia suspendida para siempre. Que la leyenda de Sísifo sea una historia de vida más que un castigo, su trabajo un signo de resiliencia y desafío, no de inutilidad. Porque allí reside la fuerza, no en la búsqueda incesante de la victoria, sino en el coraje inquebrantable para afrontar cada ciclo de derrota, con una sonrisa tan brillante como la puesta de sol sobre los eternos olivares del Hades. Porque por larga que se prolongara la eternidad, su castigo no tuvo fin. Y, sin embargo, la historia de Sísifo sigue resonando a lo largo de los anales del tiempo. Su rebelión ha sido inmortalizada y su desafío es un testimonio de la tenacidad del espíritu humano. Como mortal que se atrevió a engañar a los poderes inmortales, la historia de Sísifo es un recordatorio de que la verdadera libertad no reside en romper cadenas o desafiar lo divino, sino en dominar el arte de la aceptación. Porque en el templo de la resistencia, los más fuertes son aquellos que pueden soportar su propio destino. Incluso mientras la roca avanza a perpetuidad, la historia de Sísifo seguirá inspirando. Al abrazar a los aparentemente sin sentido, al exprimir gotas de desafío de un destino desolado, Sísifo nos enseñó que la lucha no está en la tarea en cuestión, sino en la mente y el corazón. Así, la historia de Sísifo sirve como un potente recordatorio. Contra los poderes sobrenaturales y potentes, el hombre corriente tuvo el coraje de levantarse. Y por su rebelión contra el decreto de lo divino, fue adornado con un castigo sin fin, una tarea sin más sentido que la perseverancia que marcaba el comienzo de la esperanza para cada alma mortal. A medida que atravesamos los anales perdurables de la historia y el mito, la historia de Sísifo debería enseñarnos a abrazar nuestras pruebas, a dotar de significado a nuestras vidas incluso cuando nos enfrentamos a la adversidad, a seguir empujando nuestras rocas metafóricas, incluso si la victoria que traen parece fugaz y esquivo. Así que prestemos atención a las lecciones de la eterna historia de prueba y tribulación de Sísifo. Esforcémonos por encarnar su resiliencia, su desafío contra un destino que otros consideraban ineludible. No perdamos la esperanza, mientras haya vida, existe la posibilidad de encontrar sentido y satisfacción en los lugares más inesperados.